Programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis y difusión de las ideas liberales clásicas, aquellas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Esas ideas son las de mercados libres, propiedad privada, estamos hablando de la igualdad de la ley, de la división de poderes del Estado de Derecho, estamos hablando de aquellas ideas que identifican a las sociedades que han logrado salir adelante, las que explican la prosperidad y de alguna forma las que nos marcan el norte de lo que debería suceder en Ecuador. Hoy, en Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, vamos a hablar de lo que importa y en este momento lo importante es el futuro del país y en el muy cortísimo plazo tendremos elecciones. Pues para hablar de este tema contaremos con el abogado, el doctor Julio Ruiz, un abogado lojano, prestigioso abogado que tengo el gusto de conocer desde hace algunos años. En breve estará con nosotros y también nos acompaña Gerardo Verdesia, analista económico y político del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿Tienen futuro los partidos políticos tradicionales en este contexto? Con los resultados del día domingo hay que plantearse seriamente qué fue lo que pasó, por qué tuvieron esos resultados, hasta qué punto tienen una desconexión total con la realidad o hasta qué... O por qué no lograron conectar sus ideas, propuestas o personajes con la ciudadanía que, como vimos, optó básicamente por dos candidaturas y con mucha distancia y hasta cierto punto previsible tuvimos un tercer y cuarto lugar tanto en Isa como en Andrea González. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, Joselo, y un saludo a todos los oyentes. Efectivamente, a mí lo primero, lo que más me llama la atención de los resultados electorales que acabamos de tener, primero es el cambio tan brusco que ha existido entre la elección anterior, que fue hace poco más de un año, es decir, no hemos pasado un periodo completo, y los que acabamos de presenciar ahorita, ¿no? Ahorita lo conversaremos con nuestro invitado, pero podría pensarse que se ha polarizado todavía más el voto. Son resultados que un poco ya los analistas o las personas nos esperábamos un poco, ¿no? Dos candidatos en la punta y el resto que no lograban destacar bajo ningún motivo, pero a mí personalmente me sorprendió bastante que fuera tan bajo el nivel de votación de muchos de los partidos que se han presentado, hasta un nivel de prácticamente ya cuestionarse su relevancia política en el ámbito nacional por completo, ¿verdad? O incluso su existencia, porque algunos con estos resultados ponen en realidad en peligro su existencia jurídica y con ello, pues, el trabajo que hayan realizado o no hayan realizado durante todo este tiempo. También nos habla de los resultados del día domingo de la volatilidad con que el electorado ecuatoriano está reaccionando últimamente. Recordemos que en las elecciones anteriores, previo al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pues los resultados estaban yendo en una dirección totalmente contraria. Sin embargo, el asesinato de Fernando Villavicencio por grupos de delincuencia organizada, por movimientos, digamos, realmente perversos dentro del Ecuador o incluso enlazados a la política misma, cambiaron realmente el escenario, al punto de que un candidato Nobel, un candidato medianamente desconocido, ha llegado a la presidencia y hoy se sitúa a puertas de tal vez volver a ganarla, de hacer lo que tiene que hacer. En todo caso, vamos listando, me gustaría mencionar cuáles son un poco los resultados de estos partidos políticos en esta elección. Empecemos con Luisa González, representante del prófugo de la justicia que se encuentra en Bélgica. Sacó un 43.99%, eso es 4.499.000 votos
más menos. Por Dios, ¿qué está pasando, ecuatorianos, con ustedes? Echen cabeza. Hay que mencionar que este resultado en primera vuelta del correísmo supera ampliamente el resultado en primera vuelta que obtuvo en 2023, lo cual suena bastante preocupante, porque siempre que hemos hablado del resultado electoral de este partido, solíamos decir, y yo tenía bastante claro que tenían un techo bien marcado en el 33-34% del electorado, cosa que han logrado romper, que es como, o sea, por lo bajo, extremadamente preocupante. Mira, la verdad es que yo he venido sosteniendo que el correísmo viene en picada y que su tendencia es a la baja, y a pesar de que sostengo que tras estos resultados esa sigue siendo la tendencia, estas dos candidaturas lograron concentrar la intención de solventar esta carrera electoral en una sola vuelta. Y mucho, yo creo que lo que pasó con el presidente Noboa es que logró capturar los votos de aquellos que dijeron: tú eres la persona que puede vencer en este momento al correísmo, más allá de que nos agrade o no nos agrade lo que estés haciendo. Bueno, Daniel Noboa sacó 4.500.000 votos, 4.516.000 votos y algo más. Bueno, lo cierto es que esos votos le permiten estar arriba. Pero veamos cuántos sacó Andrea González. Andrea González sacó solo 275.000 votos. Más o menos, estoy ahorrándome los picos, lo cual equivale a cerca del 2.7%. 275.000 votos. Ojo, eso nos muestra, entre otras cosas, que un debate, por mucho que se haya ganado, porque la verdad es que Andrea González pisoteó a Luisa González en ese segundo segmento, pues no es suficiente esfuerzo y no da para poner a alguien en Carondelet. Correcto, y como digo, yo comparo mucho esta elección con la anterior. El tercer puesto en la elección pasada habrá estado en el 15, 16, cercano al 20%. En efecto, nosotros en el pasado tuvimos unos candidatos que por un descuido se colocaban en segunda vuelta. Correcto. O sea, mira lo que pasó en las elecciones de Guillermo Lasso con Andrés Arauz. Pues Yacu Pérez obtuvo 19.90 y algo. 19%. O sea, fueron una cantidad mínima la que permitió a Guillermo Lasso pasar a la segunda vuelta, y el tercer candidato estuvo a punto de llegar a tomar una segunda vuelta. Pero sin embargo, fíjense cómo es de volátil el electorado ecuatoriano. Ese mismo Yacu Pérez, de que casi saca un 20% en las elecciones del año 2021, el año siguiente sacó un 1%, y en esta ocasión no sacó nada con el partido en el que participó. No entró a la asamblea, nada. Ya tenemos con nosotros a Julio Ruiz. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando con los partidos políticos tradicionales en el Ecuador? José, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Julito, más alto, no te escuchamos bien. Adelante. A ver, ¿me escuchas ahí? Perfecto. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Hola, José, mucho gusto participar en Contrapunto Liberal. Y en verdad, hablando sobre el tema de las elecciones, para nosotros es algo preocupante esta polarización que se da, porque es una polarización que, si tomas en cuenta, por un lado, dogmática, y vamos al RC5, yo creo que algo que se puede rescatar del RC5 es de que supo mantener siempre su conglomerado de votación, y que va un poco más allá sobre tener vestida la camiseta. Quienes votaron por Daniel Noboa, es la camiseta puesta, muchos de ellos, contra el tema del correísmo, un temor del correísmo. Muchos también, no hay que desmerecer, que están adeptos tal vez al proyecto o al programa que tenga Daniel Noboa, que sinceramente, si tú te pones a pensar cuál es el proyecto, y que yo he hablado con algunas personas, con políticos inclusive, que hemos conversado durante estos días, si preguntan cuál es el proyecto de Daniel Noboa, el proyecto país de Daniel Noboa, hay una diversidad de criterios. Entonces no hay una claridad, un punto claro, un concepto de qué es lo que quiere Daniel Noboa para el país. ¿Cuál es ese concepto? En comunicación política, comúnmente al momento de poder establecer
una estrategia de campaña como tal, tú tienes un concepto. ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué manejaste? Entonces, tú tienes dos campañas completamente distintas. La una hablaba de los problemas de la gente, hablaba de la inseguridad, hablaba del desempleo, hablaba de lo que falta, hablaba de la crisis energética, hablaba de las cosas que comúnmente nos quitan el sueño a los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué hablaba la otra campaña? Hablaba sobre lo que estoy haciendo esto por aquí, lo que me critican esto de por acá y de cómo bailo bonito y de cómo está la gente llevándome mi imagen como tal. Entonces, cuando tú tienes un tema de la imagen, lógicamente haces una idealización de la persona y ganas adeptos cuando idealizas a la persona. ¿Y cuáles comúnmente son esos adeptos? Los jóvenes. ¿Qué es lo que no hicieron el resto de candidatos que no pudieron llegar a una buena cantidad? Ojo, o sea, no hay candidato ni Leonidas Issa como quiera pasar el 500.000 de votos. O sea, no Exacto. hubo un candidato que llegue a 1 millón de votos. Entonces, luego va Andrea que va a la mitad de lo que sacó Leonidas Issa y del resto ni hablar. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el concepto? ¿Qué nos decían al país? O sea, ¿qué eran lo que nos decía el país? Lo que veíamos era una serie de políticos que, por ejemplo, en el debate se dedicaron a hablar de un político, de un expresidente, ¿ya? Y no más nada. O sea, y ¿cuál era el proyecto? ¿Cuál era el tema? Entonces, esa polarización dada en la ciudadanía como tal nos lleva a reflexionar qué líderes tenemos en el país. O sea, ¿dónde está ese liderazgo que está buscando la gente? Porque hay una polarización. En un lado tienen un líder y hay que reconocerlo, tienen un líder. Que reconozcamos que tal vez recientemente hablaba con un grupo de amigos y amigas que votaron por la RC5, que están puestas la camiseta de la RC5 y me decían, pero es que yo le agradezco muchas cosas y otros me decían, no, pero es que no han hecho nada, al menos antes se hacía. Entonces, la gente quiere ver, quiere palpar, quiere sentir qué hay en el país, qué se puede hacer en el país y dónde sacamos eso. ¿Quién nos dice una realidad como tal si la gente de por sí, si tú lees las encuestas, la gente no cree en los políticos? Ya. Entonces, Mira, quisiera ponerte una pausa ahí, Julio. Es cierto que la gente no ha visto cambio, que la gente no ha visto mejoras, que no ha habido reactivación económica, que no ha habido mejora en el tema de inseguridad, que al fin y al cabo, para muchos, a partir de la salida del correísmo, hemos venido pagando, como quien dice, o hemos venido viviendo con años de crisis. Pero lo que los ecuatorianos tienen que entender es que esa crisis fue generada a partir de la llegada del socialismo del siglo XXI, porque antes del socialismo del siglo XXI teníamos tasas de crecimiento mucho más altas, teníamos una economía mucho más ordenada, existían fondos incluso para hacerle frente a las adversidades, choques económicos o choques externos. Esos mismos recursos que se tenían ahorrados en el Ecuador luego fueron tomados por el socialismo del siglo XXI, pero ellos gozaron sobre todo de un boom económico sin precedentes. O sea, el precio del barril de petróleo no se teníamos disparó. una deuda externa que nos la dejaron heredada. Entonces, Adicionalmente. claro, este gobierno desordena la casa, se farrea todo lo que existe, incluso toma recursos del petróleo por adelantado, entonces coge todo el dinero, lo gasta, como vimos, hay corrupción, hubo despilfarro, sobreprecios, todo ese tipo de cosas, cualquier cantidad de dinero digamos que se perdió de esa forma, y luego lo que le ha tocado a los siguientes gobiernos es experimentar también, ojo, apagones, COVID, inseguridad. Las cosas tampoco han sido fáciles, y encima tenemos que pagar la factura de la fiesta que se pegaron los socialistas del siglo XXI. Entonces sí, hay un grueso de la población que no ha visto cambios importantes durante este tiempo. Entonces eso también ayuda a explicar por qué no lograron captar mayor cantidad de votos, pues no sé, tal vez los de este lado. Claro, o sea, pero de todas formas, date cuenta que sí hay cerca de un 50% que está consciente de esto. Lo que me preocupa es de que
subió ese otro porcentaje que estaba consciente, que antes teníamos un 33%, exagerando un 37% por parte de lo que llamamos el correísmo, Ajá. subió unos puntos eh, por tal vez esa falta de comunicación y empatía con la gente. La gente, mira, o sea, alguna vez yo leía en algún libro que nos decía, la gente no se preocupa tal vez al final del día si hubo corrupción, si robaron o no robaron, se preocupan cuánto es cuánto tienen de dinero en el bolsillo para llevar el pan a la casa. Si hay una persona tal vez indolente que no sabe a lo mejor comunicar o que a lo mejor no, hay un problema bastante grave fue el tema de comunicación. Tuvimos, por ejemplo, en el 2021 un enfrentamiento del COVID sumamente eficiente a nivel mundial, y que se lo logró sacar adelante. Un crecimiento en el tema de la atención a la desnutrición crónica infantil. Hubo temas concretos sobre el tema inclusive de la acción social hacia las personas, pero la comunicación fue escasa. La gente no lo cree. La gente no cree que hubo eso. Ya. La gente dice que es mentira que hay deuda. La gente dice, pero antes también había más deuda. Nos vendieron el aparataje institucional y mira que solamente ahora con lo que está haciendo en Estados Unidos es lo más con el tema de desbaratar toda una estructura a nivel mundial de un mensaje básicamente izquierdista, donde dice que hay que dar de que todo aquello que está en contra de ellos básicamente está mal. ¿Ya? Entonces, tenemos una campaña, por otro lado, muy, muy fuerte. Yo he visto y he sido testigo en territorio cómo hay personas con brigadas hablando con la gente. ¿Quién financia esas brigadas? Que no las vemos, que es un trabajo de hormiga, lo que se le conoce la microguerrilla que le dicen en estrategia política. Dale. Ando con el pueblo, hablando con el sector rural sobre estos problemas, pero metiéndoles, es que antes sí y ahora no, antes sí y ahora no. O sea, La verdad es que han nos logrado vendieron. comunicar, y yo te diría, Julio, que en cierto modo han logrado comunicar a ambos candidatos, porque también es cierto que la oposición al socialismo del siglo XXI creció. O sea, al fin y al cabo, es la primera vez que tenemos un resultado superior al 20% del electorado en una primera vuelta. Ahora ha subido un montón. Sin embargo, lo que concita mi atención ahorita es cómo todos los demás partidos no lograron obtener nada de ese pastel electoral. O sea, cómo un partido, por ejemplo, Construye, que era la opción de Fernando Villavicencio en las elecciones anteriores, pasa a tener casi nada. Cómo tenemos a un mismo partido, creo, que después de haber tenido a un presidente en funciones, y claro, todas las crisis que enfrentó y todos los golpes que pudo haber recibido en su momento, pasa a no tener un legislador. Como otros partidos que son importantes quedaron totalmente fuera del radar. Mira, la izquierda democrática, otrora un partido importante, hoy no existe. El Partido Social Cristiano perdió un montón de espacio. Bueno, tenemos 3 minutos para cerrar esto, pero antes, Gerardo. Julio, buenas tardes. Gerardo Verdesia te saluda. Precisamente quería preguntarte acerca de esto. No solo los resultados se reflejan en las votaciones a presidentes, sino que también en las fuerzas en las fuerzas que la Asamblea Nacional se van a configurar respecto, pues, a la posibilidad de que se pueda gobernar o hacer algo para el futuro, ¿no? Hemos hablado, el partido Construye se queda con un solo asambleísta, creo no ha conseguido ninguno. El Partido Social Cristiano, hace años potente en la Asamblea, también se ve reducido mucho en su representación legislativa. ¿Cómo ves el futuro más allá de las elecciones, concretamente respecto a los poderes en la Asamblea Nacional que vamos a tener de aquí a 4 años más? Bueno, lo que tenemos en este momento es una oportunidad para que existan líderes verdaderos. Miremos que la gente no votó por partidos, la gente votó por personas. Recordemos que Andrea González, si alguien votaba por Andrea González, no sabía que a lo mejor era Sociedad Patriótica. O si quien votó por Leonidas Sisa no sabían de su partido. Lo que votaron básicamente fue por opciones por personas. Entonces no supieron venderse a estas personas en primer lugar como una opción. Y lo que hay es un tema de un llamado de atención de que las personas
queremos un líder. Queremos un líder auténtico que nos represente a ese clamor popular y que estamos esperando a lo mejor que sea esa contrapuesta. Tú ves en Venezuela tenemos a una Corina Machado, tenemos personas. ¿Cuál es el líder que representa? La cantidad de asambleístas es única y exclusivamente la mayoría de arrastre. Tenemos, por ejemplo, en la provincia del Oro del partido que es del prefecto del Oro. Entonces, que manejan por personas, porque tiene un arrastre de personas, entonces por la persona. Entonces, lo que vemos en este momento es lo que decía Sigmund Freud con su psicología de masas, de que todos buscan a ese pater familias, a ese líder que los guíe. ¿Cuál es ese líder ideal que los guíe? Entonces ahora está polarizado y en la Asamblea Nacional pasará nuevamente a segundo plano, salvo que dependiendo también cuál sería el que gane en las elecciones para presidente. Si es Luisa o si es Novoa, va a haber algo muy fuerte porque hay un mitad-mitad y es aquí donde van a empezar a tener fuerza aquellos políticos independientes que llegaron por su fuerza individual que tenían en cada una de las provincias y entonces ahí sabrá a quién apunta mejor básicamente en las prebendas políticas que hay que tomar en cuenta que existen y que no hay que hacerse a ojos ciegos de esto. Entonces ahora en la actualidad lo que nos queda a futuro es primero que el presidente, que es candidato también, pueda mostrarse como ese líder eficiente, como ese líder que escucha básicamente al sector popular y que conoce de fe sobre cuáles son las problemáticas que hay que enfrentar y cómo hay que enfrentarlas. Por el resto, en la Asamblea Nacional está a la expectativa básicamente quién gana y ahí es donde empezará a querer salir un nuevo líder y es momento, es un llamado lógicamente también por parte del electorado a buscar un líder. Bueno, necesitamos un líder. Con esto hemos llegado al final de Contrapunto Liberal. Yo quisiera agradecerte mucho por tu intervención, Julio. La verdad es que se abre ante las dificultades, siempre se ofrece una nueva oportunidad para los partidos políticos de repensarse, de redefinirse, de ver qué han estado haciendo, qué han dejado de hacer. Si bien en el Ecuador se necesita una figura que represente a las reformas que son necesarias o que cumpla o de alguna manera tome para sí los anhelos y los pueda, digamos, llevar adelante o mostrarle a los ecuatorianos que es capaz de llevar adelante un tipo de propuesta que realmente cambie las cosas, hay muchísimo por hacer y ya me imagino, porque he escuchado al interior de partidos políticos que sus casas están en llamas porque están pensando, y ahora, como decía un viejo líder político del Ecuador, y ahora, con ustedes amigos, nos vemos la próxima semana en Contrapunto Liberal, su programa de los días martes y jueves a las 4 de la tarde. Chao, 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 chao. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, Julio. Nos vemos. Chao, chao, chao.